A las afueras de Los Ángeles, en una colina rodeada de árboles que parecen custodiar secretos del pasado, se alza una casa que durante décadas fue sinónimo de vida, risas y fama. Hoy, sin embargo, su aspecto deteriorado la convierte en un eco fantasmal de lo que alguna vez fue. Esta es la casa que perteneció a Elizabeth Montgomery, la inolvidable actriz de Bewitched, Hechizada, una mujer que conquistó al mundo con un simple movimiento de nariz en la pantalla, pero cuya vida privada estuvo marcada por complejidades, amores intensos, maternidad y finalmente una muerte trágica. Para comprender cómo una estrella de Hollywood terminó asociada a una vivienda abandonada, debemos retroceder en el tiempo, a los días en que la actriz brillaba tanto en el escenario como en la intimidad de su hogar. Elizabeth nació en 1933, hija del actor Robert Montgomery y de la actriz Elizabeth Daniel Bryan. Desde muy joven, estuvo rodeada por el mundo del cine y el teatro, respirando un aire cargado de guiones, aplausos y estrenos. Su educación se desarrolló en un entorno privilegiado, pero también exigente. Robert, su padre, era un perfeccionista nato y exigía excelencia no solo en la vida profesional, sino también en lo personal. Esta influencia moldeó a Elizabeth, quien aprendió a desenvolverse con disciplina y elegancia frente a las cámaras. Su belleza, marcada por ojos azules magnéticos y un aire sofisticado, pronto la convirtió en una figura deseada en el cine y la televisión. Pero más allá del glamour, Elizabeth era una mujer con un fuerte deseo de independencia, de dejar su propia huella más allá del apellido Montgomery. Durante los años 60, cuando su fama alcanzaba niveles internacionales gracias a Bewitched, Elizabeth y su entonces esposo decidieron adquirir una residencia en California. No se trataba de una mansión ostentosa de Hollywood Hills, sino de una casa amplia y elegante, con jardines frondosos y espacios diseñados para la intimidad familiar. Allí criaría a sus 3 hijos, buscando ofrecerles una vida lo más normal posible dentro de un mundo constantemente acosado por la prensa. La casa no solo era un espacio físico, se convirtió en un refugio. Las paredes, decoradas con fotografías familiares y premios, fueron testigos de cumpleaños infantiles, cenas con amigos cercanos y largas noches en las que la actriz estudiaba guiones mientras sus hijos dormían. Muchos recuerdan cómo Elizabeth adoraba el contacto con la naturaleza. Le gustaba pasar horas en el jardín, cuidando flores o simplemente contemplando el atardecer. La vida amorosa de Elizabeth Montgomery fue tan intensa como sus papeles en la pantalla. Estuvo casada 4 veces, pero fue con el director William Asher, con quien compartió la construcción de la casa y la crianza de sus hijos. Asher, reconocido por su trabajo en televisión, compartía con ella no solo el amor por el arte, sino también un fuerte deseo de crear un espacio familiar sólido. Sin embargo, como suele suceder en los matrimonios de Hollywood, la fama, los compromisos laborales y las tensiones personales pasaron factura. La pareja atravesó crisis que, con el tiempo, desembocaron en separación. Aún así, la casa siguió siendo el epicentro de su vida maternal y emocional, un lugar donde Elizabeth intentaba recomponer las piezas de su mundo. Los 3 hijos de Elizabeth y William crecieron en esa casa que hoy yace abandonada. Cada uno de ellos recuerda la mezcla de normalidad y excentricidad que definía su infancia. La madre, pese a sus compromisos profesionales, trataba de estar siempre presente. Asistía a reuniones escolares, organizaba fiestas y, sobre todo, enseñaba a sus hijos a valorar la empatía y la honestidad por encima de la fama. Sin embargo, ser hijo de una estrella nunca es sencillo. La presión mediática, las comparaciones constantes y la sombra de un apellido célebre marcaron sus juventudes. Aún así, la figura de Elizabeth como madre protectora fue un pilar en su desarrollo. Aquella casa se convirtió en un espacio donde podían ser simplemente niños, lejos de los reflectores. Uno de los aspectos más fascinantes de Elizabeth Montgomery era su habilidad para equilibrar la vida pública y la privada.
Mientras millones de espectadores la veían como la encantadora bruja Samantha Stephens, en casa era una madre estricta pero cariñosa, preocupada por inculcar valores reales. Esa dualidad, mujer poderosa en la pantalla, madre vulnerable en la intimidad, generó un contraste que enriqueció su personalidad. La casa reflejaba esa misma dualidad. Tenía espacios glamorosos, ideales para recibir a colegas del medio, pero también rincones íntimos, como un estudio personal donde Elizabeth escribía en un diario, reflexionando sobre su vida y sus dudas existenciales. Con el paso de los años, tras la muerte de la actriz en 1995, la casa quedó sumida en un abandono progresivo. Lo que antes era un lugar lleno de vida, se transformó en un espacio desolado, con paredes agrietadas, jardines invadidos por la maleza y ventanas rotas que parecen llorar recuerdos. Vecinos cuentan que, en noches silenciosas, la casa transmite una sensación extraña, como si aún guardara la energía de su antigua dueña. Este abandono no es solo físico, es también simbólico. Representa cómo la sociedad a menudo idolatra a sus estrellas en vida, pero las olvida con rapidez tras su partida. La casa de Elizabeth Montgomery es hoy un recordatorio de esa fragilidad entre la gloria y el olvido. Nos ha llevado a los orígenes de Elizabeth Montgomery, a la construcción de su hogar familiar y a la importancia de la casa como símbolo de su vida íntima. Hemos explorado cómo la actriz equilibró la fama con la maternidad, cómo el amor y las tensiones matrimoniales marcaron sus días, y cómo el paso del tiempo transformó ese espacio en un testimonio silencioso. En los últimos años de su vida, Elizabeth Montgomery enfrentó una de las batallas más duras: el cáncer. A mediados de los años 90, cuando aún se mantenía activa en la televisión y realizaba apariciones públicas, comenzó a experimentar síntomas que inicialmente atribuyó al cansancio. Dolores abdominales, pérdida de peso repentina y un cansancio constante fueron las primeras señales. Como muchas mujeres, Elizabeth no dio demasiada importancia a los síntomas. Estaba acostumbrada a lidiar con agendas exigentes y asumió que su agotamiento era consecuencia de tantos años de trabajo. Sin embargo, tras varias consultas médicas, llegó el diagnóstico devastador: cáncer colorectal en una etapa avanzada. La noticia cayó como un jarro de agua fría, no solo para ella, sino también para sus 3 hijos y para el círculo íntimo que aún la rodeaba. Elizabeth, mujer fuerte y acostumbrada a sobreponerse a las dificultades, decidió luchar con valentía. Pero la enfermedad ya estaba muy extendida. Al conocer su diagnóstico, Elizabeth optó por mantener la información en un círculo reducido. No quería que el público la recordara como una mujer enferma, ni que los medios sensacionalistas explotaran su sufrimiento. Se refugió en su hogar, rodeada de sus hijos y de su pareja en aquel momento, el actor Robert Foxworth, quien se convirtió en su apoyo incondicional. Los médicos propusieron tratamientos agresivos, pero Elizabeth, tras analizar las opciones, rechazó someterse a largos procesos de quimioterapia que podrían haber prolongado su vida unos meses, pero a costa de un sufrimiento físico inmenso. Prefirió vivir con calidad, aunque el tiempo fuera breve, en lugar de aferrarse a una existencia prolongada marcada por el dolor. Esta decisión, profundamente humana, fue criticada por algunos sectores, pero admirada por otros que vieron en ella un acto de dignidad. Elizabeth era consciente de que el final estaba cerca y quería afrontarlo con serenidad, acompañada de los suyos. La casa que alguna vez estuvo llena de risas volvió a convertirse en el centro de la vida de Elizabeth. Allí pasó sus últimos días, recibiendo visitas de familiares, amigos cercanos y colegas de Hollywood. El ambiente era agridulce, había lágrimas, pero también recuerdos compartidos, anécdotas de rodajes y risas nostálgicas. Sus hijos, ya adolescentes y jóvenes adultos, estuvieron presentes en cada momento. Para ellos fue doloroso ver a su madre, la mujer fuerte y vibrante que había encarnado a Samantha Stephens, debilitada físicamente.
Sin embargo, también aprendieron de su resiliencia y de su manera de enfrentar la adversidad con calma. Los vecinos recuerdan que, incluso en sus últimos días, Elizabeth se sentaba junto a la ventana de su salón para mirar el jardín. Amaba observar cómo cambiaban los colores de las flores y escuchar el canto de los pájaros. Ese pequeño ritual fue su manera de mantener un vínculo con la vida hasta el final. El 18 de mayo de 1995, Elizabeth Montgomery falleció en su casa de Beverly Hills, a los 62 años. La noticia se propagó rápidamente, conmocionando a fanáticos de todo el mundo. Aunque algunos conocían su estado de salud, la mayoría del público ignoraba la gravedad de la enfermedad. Para millones de espectadores, fue un golpe inesperado. Los titulares de los principales periódicos y cadenas de televisión recordaban a la actriz como la inolvidable bruja buena de la televisión. La NBC transmitió un especial dedicado a su carrera, mientras que colegas y amigos expresaban públicamente su tristeza. Actores como Dick York y Agnes Moorehead, sus compañeros en Bewitched, ya habían fallecido, lo que intensificó la sensación de que toda una generación de talentos estaba desapareciendo. La partida de Elizabeth simbolizaba el fin de una era televisiva marcada por la inocencia, el humor blanco y la magia de la comedia familiar. Para sus 3 hijos, la muerte de Elizabeth significó la pérdida no solo de una madre, sino también de su refugio emocional. Habían crecido bajo la sombra de la fama, pero también bajo el calor de una mujer que siempre intentó protegerlos. Su fallecimiento dejó un vacío imposible de llenar. Los jóvenes hablaron poco públicamente del tema, pues prefirieron resguardar su intimidad. Sin embargo, allegados revelaron que cada uno vivió el duelo de manera diferente. Desde la rebeldía silenciosa hasta la necesidad de mantener viva la memoria de su madre. Robert Foxworth, su compañero en los últimos años, declaró en entrevistas posteriores que Elizabeth le había enseñado a vivir con sencillez y a enfrentar la muerte sin miedo. Sus palabras reflejaban la huella que la actriz dejó en quienes compartieron su intimidad. El funeral de Elizabeth Montgomery se llevó a cabo en Los Ángeles con una ceremonia privada, alejada del espectáculo mediático. La familia pidió discreción, y solo un grupo reducido de amigos, colegas y familiares asistió al sepelio. No hubo cámaras ni discursos grandilocuentes. En su lugar, se escucharon lecturas de poemas que la actriz apreciaba, y se proyectaron fotografías de su vida, desde sus primeros años en Nueva York hasta los días de gloria en Bewitched. Fue un adiós íntimo, acorde a los deseos de Elizabeth, quien siempre valoró más la autenticidad que el brillo superficial. Sus restos fueron enterrados en el Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills, un cementerio donde descansan muchas otras leyendas de la industria. Allí, entre lápidas de artistas célebres, se encuentra la tumba de una mujer cuya sonrisa marcó generaciones. Mientras la familia vivía su duelo en privado, los fanáticos de Elizabeth Montgomery inundaban los medios con mensajes de cariño. Cientos de cartas llegaron a la residencia familiar y a las oficinas de sus representantes. Algunos seguidores colocaron flores en la entrada de su casa, como un homenaje espontáneo. En varias ciudades de Estados Unidos se organizaron maratones de Bewitched. Las cadenas de televisión aprovecharon la ocasión para transmitir episodios clásicos, generando una ola de nostalgia colectiva. Para muchos, revivir las aventuras de Samantha Stephens fue una forma de mantener viva la esencia de Elizabeth. En los foros de fanáticos y en revistas de entretenimiento, se discutía no solo su talento, sino también su valentía al enfrentar la enfermedad sin esconderse ni caer en la autocompasión. Su figura emergía como la de una mujer íntegra, que nunca dejó de luchar por su independencia y dignidad. La muerte de Elizabeth Montgomery también generó un vacío en Hollywood. Su estilo de actuación, natural y lleno de carisma, había marcado un antes y un después en la televisión. No era simplemente una actriz cómica, era una mujer capaz de transmitir ternura, fuerza y humor en cada gesto.
Varios actores contemporáneos reconocieron públicamente su influencia. Sarah Jessica Parker, años después, mencionó que Elizabeth fue una inspiración para su carrera en la televisión. Incluso series modernas con elementos fantásticos y humorísticos reconocen en Bewitched una raíz fundamental. La industria, sin embargo, también dejó en evidencia una de sus paradojas. Mientras en vida muchas veces no se valoró del todo el talento de Elizabeth, tras su muerte se multiplicaron los homenajes y reconocimientos. Es la eterna contradicción de Hollywood: idolatrar a sus estrellas cuando ya no están. Tras la muerte de Elizabeth, la casa quedó en un estado de abandono que reflejaba el dolor de quienes la habitaban. Durante un tiempo se consideró venderla, pero los trámites legales y los desacuerdos entre herederos retrasaron la decisión. La residencia sin su presencia perdió su vitalidad. Los jardines se marchitaron, las habitaciones quedaron vacías y el eco del silencio se volvió insoportable. Lo que alguna vez fue un hogar lleno de vida, se convirtió en un monumento silencioso a la memoria de su dueña. Con el paso de los años, la casa se transformó en una especie de mito local. Los vecinos hablaban de luces que parecían encenderse solas, y de una energía extraña que aún rondaba las habitaciones. Para algunos, era simplemente el efecto de la nostalgia. Para otros, la prueba de que Elizabeth nunca abandonó del todo el fallecimiento de Elizabeth Montgomery. Fue un golpe para su familia, para Hollywood y para millones de fanáticos en todo el mundo. Su enfermedad, enfrentada con dignidad, y su muerte, asumida con serenidad, revelan la fortaleza de una mujer que, más allá del estrellato, fue madre, esposa y ser humano. Este deja frente a la imagen de una casa silenciosa, cargada de recuerdos y de una familia marcada por la ausencia. Pero también nos invita a reflexionar sobre el poder del legado artístico y humano de Elizabeth, que sigue vivo décadas después de su partida. Exploraremos el legado de Elizabeth Montgomery, cómo su imagen se convirtió en un ícono cultural, cómo su influencia aún se siente en la televisión actual y cómo su vida personal, con luces y sombras, dejó enseñanzas que trascienden generaciones. La muerte de Elizabeth Montgomery en 1995 no significó el final de su influencia. Muy al contrario, fue el inicio de una nueva etapa en la que su figura se transformó en leyenda. La actriz había dejado atrás una carrera sólida, una familia marcada por su amor y una imagen televisiva que trascendió generaciones. Su personaje en Bewitched, Hechizada, continuó emitiéndose en repeticiones, alcanzando nuevas audiencias. Lo sorprendente fue que niños y jóvenes nacidos mucho después del auge de la serie quedaron cautivados por Samantha Stephens, la bruja encantadora con nariz traviesa. Elizabeth había creado un personaje que desafiaba el paso del tiempo. El papel de Samantha no fue simplemente un rol televisivo. Representó un cambio en la forma en que la televisión retrataba a las mujeres. En una época en la que la mayoría de los personajes femeninos estaban relegados al papel de esposas obedientes o amas de casa sin voz propia, Samantha se mostró como una mujer inteligente, independiente y con poder. Literal y metafórico. Elizabeth supo dotar al personaje de carisma, ternura y picardía. Sus gestos sutiles, sus expresiones faciales y su manera de resolver conflictos con ingenio marcaron un antes y un después en la comedia televisiva. No era casualidad que millones de mujeres se identificaran con ella, viendo en Samantha una especie de modelo aspiracional. A día de hoy, críticos de televisión consideran que Bewitched abrió el camino para posteriores representaciones de mujeres fuertes en la pantalla. Desde I Dream of Jeannie hasta series modernas como Buffy the Vampire Slayer o Charmed, la influencia de Elizabeth es innegable. Aunque fue mundialmente famosa, Elizabeth Montgomery nunca recibió todo el reconocimiento crítico que merecía. Muchos la encasillaron como la bruja de la televisión, ignorando su versatilidad como actriz. Antes y después de Bewitched, Elizabeth participó en películas y telefilmes dramáticos
en los que demostró su capacidad para abordar papeles complejos. Interpretó a mujeres víctimas de injusticias, a personajes atormentados por secretos oscuros y a figuras históricas con una profundidad que sorprendió a los críticos más exigentes. Su valentía al aceptar papeles difíciles, en un momento en que muchas estrellas evitaban proyectos arriesgados, demostró que era mucho más que un rostro bonito en la pantalla. De hecho, algunos expertos la consideran pionera en visibilizar problemáticas sociales a través de la televisión. Más allá de la pantalla, el legado más íntimo de Elizabeth Montgomery reside en sus 3 hijos. Aunque crecieron bajo la sombra de una madre famosa, heredaron de ella valores fundamentales: la importancia de la honestidad, el respeto por la vida sencilla y la fuerza para enfrentar la adversidad. En entrevistas posteriores, algunos de sus hijos reconocieron que la enseñanza más grande de su madre fue vivir con autenticidad. Elizabeth solía decirles: «La fama se va, pero la persona que eres permanece». Ese mensaje se convirtió en una brújula moral para ellos, incluso después de su muerte. También su pareja final, Robert Foxworth, destacó que Elizabeth le enseñó a valorar los pequeños detalles de la vida. Un paseo por el jardín, una conversación sincera, una risa compartida. En un mundo dominado por la superficialidad de Hollywood, esas lecciones eran un tesoro. La casa abandonada de Elizabeth se convirtió con el tiempo en un símbolo cargado de significados. Para unos, representaba la fragilidad de la fama, cómo incluso las estrellas más brillantes pueden ser olvidadas. Para otros, era un lugar sagrado, un espacio donde aún se respiraba la energía de la actriz. Grupos de fanáticos llegaron a organizar visitas no oficiales a la residencia, dejando flores y notas en memoria de Elizabeth. Algunos hablaban de sentir su presencia en el ambiente, como si la casa guardara la esencia de quien la habitó. Aunque con el paso del tiempo el lugar se deterioró aún más, la imagen de esa vivienda solitaria sigue apareciendo en reportajes y documentales, como un recordatorio visual del contraste entre el esplendor de la fama y el silencio del olvido. Tras su muerte, Elizabeth Montgomery comenzó a recibir reconocimientos que, en vida, muchas veces se le negaron. En 1998, la actriz fue homenajeada con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ese día, centenares de fanáticos se congregaron para rendirle tributo, demostrando que su figura seguía viva en la memoria colectiva. Documentales, libros biográficos y especiales televisivos comenzaron a reconstruir su trayectoria, destacando no solo a la Samantha de Bewitched, sino también a la mujer que luchó por papeles significativos y que enfrentó la industria con firmeza. El mundo académico también empezó a analizar su influencia. Profesores de comunicación y estudios de género incluyeron a Elizabeth en debates sobre la representación femenina en los medios, reconociendo su papel como precursora de un cambio cultural. Su legado también se refleja en la cultura popular contemporánea. Desde menciones en series modernas hasta referencias en películas, la figura de Samantha Stephens sigue viva. Actrices jóvenes han reconocido públicamente que Elizabeth fue una inspiración para ellas. Incluso en la moda, su estilo elegante y natural ha sido replicado en colecciones que buscan revivir la estética de los años 60. El cabello rubio, los vestidos sofisticados pero sencillos, y el aire de frescura que transmitía se han convertido en iconos de un tiempo dorado de la televisión. En Internet, comunidades de fanáticos continúan compartiendo fotografías, anécdotas y episodios de Bewitched, manteniendo viva la magia que Elizabeth creó. La era digital, lejos de borrar su memoria, la ha amplificado para nuevas generaciones. Aunque Elizabeth nunca se proclamó abiertamente feminista, muchos de sus gestos y decisiones la convierten en una figura adelantada a su época. Al interpretar a una mujer con poderes que cuestionaba las reglas tradicionales del matrimonio, transmitió un mensaje revolucionario para los años 60. En entrevistas, defendió la idea de que las mujeres podían y debían ser independientes, no solo dentro de la ficción, sino también en la vida real.
Esa postura la acercó a movimientos sociales que luchaban por la igualdad de género. Hoy, académicos y críticos reconocen que Elizabeth Montgomery contribuyó, sin proponérselo explícitamente, a transformar la manera en que la televisión mostraba a las mujeres. Su legado, en ese sentido, trasciende lo artístico y se convierte en político y cultural. Cada aniversario de su muerte se convierte en ocasión para recordar a Elizabeth. Revistas, cadenas televisivas y portales de Internet publican artículos, documentales y homenajes que repasan su carrera y su vida personal. La nostalgia juega un papel fundamental. Para quienes crecieron viéndola en la pantalla, Elizabeth simboliza una época más inocente y mágica de la televisión. Para las nuevas generaciones, en cambio, representa un descubrimiento fascinante de un talento auténtico que sigue brillando décadas después. En muchos sentidos, la imagen de Elizabeth Montgomery funciona como un puente entre el pasado y el presente, recordándonos que las historias bien contadas y los personajes entrañables nunca mueren. Elizabeth Montgomery dejó un legado múltiple, artístico, humano y cultural. Como actriz, revolucionó la televisión y creó un personaje inolvidable. Como mujer, enfrentó con dignidad las luces y las sombras de la fama. Como madre y pareja, transmitió valores que aún perduran en quienes la conocieron íntimamente. Su casa, hoy abandonada, es un símbolo de lo efímero, pero su recuerdo es eterno. La magia de Samantha Stephens sigue viva, no porque pudiera mover objetos con un gesto, sino porque Elizabeth supo transmitir la fuerza de una mujer que se atrevió a ser diferente. La historia de Elizabeth Montgomery es la historia de un contraste, el brillo de Hollywood frente a la intimidad de un hogar, la risa de una serie cómica frente al dolor de una enfermedad mortal, la gloria de la fama frente al silencio de una casa abandonada. Hemos recorrido su vida, su tragedia y su legado. Y si algo queda claro es que Elizabeth Montgomery no fue solo una actriz, fue un símbolo de resiliencia, de talento y de humanidad. La historia de Elizabeth Montgomery es, en esencia, una parábola de la condición humana. Ella, que nos regaló sonrisas y momentos mágicos en Hechizada, vivió también los claroscuros de la vida real. Amores intensos y tormentosos, la maternidad bajo la mirada pública, la lucha contra una enfermedad despiadada y, finalmente, la muerte que llegó demasiado pronto. Sin embargo, más allá de esa tragedia, nos dejó un legado que continúa vivo, latiendo en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Hoy, su casa abandonada se levanta como un símbolo poderoso. Las paredes desgastadas por el tiempo son testigos mudos de las risas de sus hijos, de las discusiones con William Asher, de las madrugadas de rodaje que terminaban con un suspiro en el sofá. Esas mismas paredes guardan también el silencio de sus últimos días, cuando enfrentaba con serenidad la enfermedad que acabaría con su vida. La mansión vacía no es solo un lugar físico, es un espejo en el que se reflejan los contrastes entre fama y soledad, entre gloria y fragilidad. El legado de Elizabeth, sin embargo, trasciende la ruina material. Nos queda su obra, esa Samantha Stephens, que desafió las normas de su tiempo. En los años 60, cuando la televisión mostraba a las mujeres como simples acompañantes, Elizabeth encarnó a una bruja inteligente, independiente y con voz propia. A través de un personaje aparentemente ligero, transmitió un mensaje revolucionario. Las mujeres podían ser dueñas de su destino. Su figura se convirtió en inspiración para generaciones posteriores, desde actrices hasta espectadoras que encontraron en ella un modelo de libertad. Su valentía no se limitó a la pantalla. En su vida personal, Elizabeth eligió enfrentar el cáncer sin esconderse y, sobre todo, sin perder su dignidad. Rechazó tratamientos invasivos porque prefirió calidad a cantidad. Prefirió vivir plenamente cada instante que le quedaba en lugar de prolongar el sufrimiento. Esa decisión, dura y controversial, nos recuerda que la verdadera fortaleza está en asumir la vida y la muerte con entereza. El vacío que dejó en sus hijos fue inmenso,
pero también lo fue la herencia emocional que les transmitió. Honestidad, autenticidad y amor incondicional. Esos fueron los valores que marcaron a su familia, y que hoy siguen siendo recordados por quienes tuvieron el privilegio de conocerla de cerca. Hollywood, a menudo ingrato con sus estrellas, tardó en reconocer todo lo que Elizabeth significó, pero el público nunca la olvidó. Cada repetición de Hechizada reaviva su sonrisa. Cada homenaje televisivo nos la devuelve un instante, y cada artículo, cada documental como este, mantiene encendida la llama de su memoria. En definitiva, Elizabeth Montgomery no fue solo una actriz de comedia. Fue pionera, fue símbolo, fue madre, fue mujer, fue ser humano. Su vida nos enseña que detrás de cada ícono hay una persona de carne y hueso, con miedos, con sueños, y con una voz que merece ser escuchada más allá del personaje que interpretó. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa Elizabeth Montgomery para ti? ¿La recuerdas como Samantha, la bruja traviesa que conmovió tu infancia? ¿O la descubres hoy, décadas después, como una figura inspiradora que rompió moldes y dejó una huella imborrable? Compartir estos recuerdos es una forma de mantenerla viva. Cada comentario, cada historia personal, cada anécdota que revivamos juntos en esta comunidad es un acto de homenaje. Porque la memoria no se mide en años, sino en emociones que se transmiten de generación en generación. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros al narrarla, te invito a que no dejes que se apague aquí. Suscríbete a este canal para seguir explorando la vida de las grandes estrellas que marcaron nuestra cultura. Dale like a este video si quieres que más personas conozcan la verdadera historia detrás de la leyenda. Deja tu comentario contándonos qué recuerdos tienes de Hechizada, qué opinas de la valentía de Elizabeth o qué otros personajes te gustaría que trajéramos en próximos documentales. Comparte este contenido con tus amigos, familiares o en tus redes sociales. Ayúdanos a mantener viva la memoria de quienes nos dieron tanto con su talento. Este canal existe gracias a ti, gracias a cada persona que, como tú, cree que las historias no deben olvidarse. Aquí no solo contamos vidas, las celebramos, las analizamos y las convertimos en lecciones para nuestro presente